Bueno, muy buenas tardes con toda la audiencia del Destornillador. Qué gusto estar nuevamente con ustedes. Hoy día viernes 17 de febrero. Eh, Perdón. Una tarde que parece que llueve hasta el sol, que no está prestando las condiciones para pegarnos un carnaval, lo cual es malo para nosotros, pero excelente para los jóvenes, porque a pesar de todo el frío, acababa de ver cuando venía acá en medio de comunicación, los estudiantes, a mí me alegra mucho sí, que se retomen esas tradiciones que nosotros teníamos de jugar carnaval con los amigos, con los estudiantes. Veía un montón de jóvenes, sobre todo la unidad educativa 1 de abril, sí, pintados la cara totalmente de Andy, así tipo William Wallace, sí, pintados. Parecía muy chévere, sí, me alegro que la juventud juegue carnaval, sí, eso es. Estamos en carnaval y hay que festejar eso. Por otro lado, lamentablemente en el país seguimos todavía en problemas, sí, desde lo político. El señor presidente de la República hoy sufrió un leve accidente, sí, pero está hospitalizado. Sus aliados con los que llegó a la presidencia, los socialcristianos, su principal líder le manda a decir que no se consiga ministro, sino que se consiga un bozal. Ese es el nivel en el que estamos en nuestro país. Y es lamentable, ¿sí? Que se dé esto. Insistimos, si al gobierno le va mal, nos va mal a todo el país. Y eso se tiene que mejorar. Pero bueno, hoy se encuentra ya con nosotros el licenciado Emerson Laverde Albarracín, quien es docente de la unidad educativa Cacique Tumbala, ¿no? Tumbalá, sí. Esta es una unidad educativa que se encuentra en Zumbagua, sí, y con quien le hemos invitado para poder conversar sobre la educación post pandemia en los sectores rurales, algo que es importante que todos nosotros le prestemos atención, sí, sobre esto. Sí. Recordemos que en el tema de la pandemia, cuando entramos al proceso de la virtualidad, no todos tuvimos acceso al internet, ¿sí? Y eso implicó que muchos estudiantes abandonen, ¿sí?, los estudios precisamente por ese detalle, no tener acceso al internet. Y si esto se dio aún en las ciudades, sí, en las capitales de provincia, aún más esto se dio en los sectores rurales. Así es que vamos a conversar sobre eso con el licenciado Emerson. Licenciado, buenas tardes, bienvenido y gracias por estar aquí. Muchas gracias, mi estimado amigo Beto. Realmente para mí es un gusto poder estar acá, ¿no? Poder conversar un poco del trabajo que ha venido realizando el cuerpo docente en los sectores rurales, luego de una pandemia que fue inesperada, ¿no? Totalmente inesperada, una pandemia que realmente nos dio muchos dolores de cabeza en el ámbito rural, ¿no? Ya que existieron algunas situaciones que en el transcurso de esta entrevista iremos conversando. Muy agradecido por la invitación. Pienso que los medios de comunicación importantes como el suyo nos dan la posibilidad de no invisibilizar el trabajo que se viene realizando en los sectores rurales, estimado Beto. Así, y que es muy importante. Licenciado, conversábamos en otros micrófonos y esta unidad educativa fue la primera unidad educativa en el país, sí, que estuvo en este proyecto de las escuelas del milenio. Sí, ¿con cuántos estudiantes contaban cuando se inaugura este proyecto? Bueno, este proyecto se inaugura en el año del 2008, más o menos en abril del 2008, ¿no? Nace como la primera unidad educativa del milenio del país y obviamente presta su servicio educativo a todo el sector de la parroquia Zumbagua y también sus sectores aledaños, ¿no? Tenemos estudiantes de Pilaló, Apagua, Huantopolo, bueno, y varios sectores claro, del sector rural. Obviamente como antes de la pandemia teníamos un número más o menos de alrededor de 1000 estudiantes, no un poquito más de ese número. Obviamente luego la pandemia hizo que se retiraran muchos estudiantes, ¿no? Fue, creo que a nivel nacional, un problema grande la deserción escolar, ¿no? Sobre un 40% se habla. Ajá, de la deserción escolar. Obviamente por las economías golpeadas, muchos tuvieron que salir a trabajar, muchos tuvieron que buscar algunas otras alternativas. Entonces eso hizo que vayamos disminuyendo un poco los estudiantes, ¿no?
siempre hemos tenido el respaldo, el apoyo de nuestros padres de familia, entonces ellos han hecho todo lo posible para que podamos mantenernos vigentes en el ámbito del número de estudiantes. Y obviamente las estrategias que en los estudios rurales hemos aplicado es fortalecer la educación inicial, fortalecer la educación básica, elemental, media, obviamente porque los niños en su gran mayoría pues aún viven con sus padres, aún no salen de los sectores. Entonces hoy contamos con alrededor de 700 estudiantes que obviamente se hizo un análisis, ¿no? al retorno a la presencialidad y se determinó que alrededor de unos 40 estudiantes se habían cambiado a otras instituciones, ¿no? El resto, pues, obviamente por las varias situaciones que viene atravesando la economía de todos los hogares, tuvieron que abandonar el país, se encuentran en diferentes países con los padres, ¿no? Porque sabemos que yéndose en familia obtienen más fácil el asunto de la nacionalidad y todo lo demás. Entonces, obviamente, ha sido un número importante de estudiantes que han migrado pues a otro país a buscar pues el famoso sueño americano. ¿Con cuántos estudiantes cuentan actualmente la unidad? Estamos con alrededor de 700 estudiantes, ¿sí? Distribuidos desde educación inicial, básica. Se bajó alrededor de un 25, sí, un 30%. Sí, alrededor de un 25 o 30%, como le digo, pero o sea, son situaciones que se nos han salido de las manos, ¿no? Nosotros hemos salido a buscar desde la pandemia estudiantes, hemos salido a buscar, hemos ido a los hogares, hemos entregado fichas y todo lo demás. Entonces, pero como le digo, la situación esta de migración es algo que se nos sale totalmente de las manos y claro, obviamente corremos el riesgo también de que el número disminuya, ¿no? Y no solamente en la unidad del Milenio, sino en otras instituciones también del sector rural. Claro, y este es un problema que yo digo, aquí se trata de invisibilizar, realmente está habiendo una fuerte migración, sí, sobre todo de gente del sector rural desde aquí de Cotopaxi. Sí, se está viendo bastante migración. Ya, ¿cómo se desarrollan las actividades acá en la escuela? ¿Se está dando mantenimiento? ¿Hay presupuesto suficiente? La Escuela del Milenio era un proyecto interesante del gobierno de Rafael Correa, ¿sí? Pero este proyecto necesitaba de presupuesto, porque la educación necesita de presupuesto. Para tener una educación de calidad necesitamos presupuesto. ¿Sí? Necesitamos apoyarnos en el tema tecnológico, pero desde el gobierno anterior, sí, con Lenin Moreno y este gobierno, pues los presupuestos de educación se han disminuido. ¿Cómo está la unidad educativa Cacique Tumbala? Bueno, la unidad educativa del Milenio se ha mantenido siempre operativa, ¿no? Obviamente contamos con laboratorios de informática, química, física, una biblioteca. Tenemos algunas situaciones, ¿no? En las aulas de inicial, con todos los rincones. Entonces, obviamente, lo que es el distrito educativo, la coordinación zonal, sí nos han dotado de presupuesto, ¿no? Para mucho lo que es el mantenimiento. Recientemente, pues, estamos por recibir, tuvimos una reingeniería total del sistema eléctrico, ¿no? Que es importante también. Obviamente, eso se lo ha hecho recientemente gracias a la gestión del distrito educativo, ¿no? Entonces, obviamente, todo lo que es, usted sabe, todo lo que se utiliza, pues con el tiempo tiende a desgastarse. Por supuesto, claro. Claro, obviamente tenemos también en la institución docentes que de una u otra manera ellos con sus conocimientos le han dado el mantenimiento que necesitamos para que esté totalmente operativo, ¿no? Un poco por ahí, pantallas digitales, estamos utilizando algunas que todavía están operativas porque usted sabe los lentes de pronto de los proyectores y todo lo demás, obviamente se van quemando ya con el tiempo. El apoyo de los padres de familia también ha sido importante, ¿no? Los padres de familia en los sectores rurales pienso que cumplen un rol fundamental para que se pueda cumplir con la trilogía educativa, no tanto estudiantes, docentes, padres de familia, debemos trabajar de una manera conectada, ¿no? Para que podamos ir alcanzando los objetivos. Entonces, obviamente, la institución se encuentra totalmente operativa y, como digo, prestando el servicio educativo como se debe, ¿no? Obviamente con las falencias, como le digo, que tenemos ahora en el ámbito académico por la pandemia, pero venimos trabajando de manera normal. ¿Qué falencias son las que se han topado ustedes ahora o en el tema de la pandemia, si ustedes como profesores? Bueno, nosotros prácticamente nos encerraron de la noche a la mañana.
Claro, Marzo del 2020 creo que es una de las fechas que nunca podremos olvidarnos, por supuesto. que de la Cambió la vida noche al mundo entero al y mundo entero, que de la noche a la mañana encerrados ahí. encerrados por completo. Y tuvimos que enfrentarnos primero a un problema grande, que los docentes no estábamos preparados para la educación virtual. Claro. Obviamente conocíamos algo de Facebook, WhatsApp, pero de ahí De ahí nada más. nada más. Entonces la implementación de otras plataformas como el Zoom, el Teams y algunas situaciones costó mucho primeramente a nosotros como docentes el relacionarnos con ese tipo de medios virtuales, ¿no? Para Les impartir costó bastante. muchísimo. Nosotros que todavía estamos, bueno, digo un poco jóvenes porque estamos sobre los 40 años, imagínense los compañeros que están a pocos años de jubilarse. Claro, ellos no se rehusaban además a ir a un Aparte, magisterio. en la presencial se rehusaban a utilizar la computadora, ya con la pandemia se vieron obligados a aprender. Entonces fue primero un problema que nos tocó autoprepararnos. Obviamente llegaron las disposiciones del uso del Zoom, el Teams, y primeramente nosotros, ¿no? Como docentes a ver de qué se trata, cómo podemos utilizar y todo Claro. lo demás. Luego, pues, el ámbito de los estudiantes. En los sectores rurales nos enfrentamos con una realidad muy compleja. Primero, la conectividad. ¿Sí? La conectividad fue algo tenaz. Luego, pues, para todo lo que son clases se necesita, pues, aparatos tecnológicos. Entonces nos encontramos con situaciones en las que un teléfono inteligente servía para la clase de 3, 4 niños. Nos encontramos también que había niños que totalmente no tenían ni siquiera un teléfono para llamar, normal, peor para las clases virtuales. Entonces, obviamente, había estudiantes que recibían sus clases virtuales, pero otros, en cambio, teníamos que nosotros, por eso digo, siempre aplaudiré y felicitaré el trabajo del docente rural, porque nos tocó salir en plena pandemia al territorio. Les tocó ir a buscarles a los estudiantes. A buscarles a los estudiantes, sí, a llevar fichas, llevar matrices, a hablar con los presidentes de las comunidades, con los presidentes de las juntas parroquiales, para poder llegar nosotros con las fichas y a la siguiente semana recolectar y entregar otras. Imaginen, cuando empezaba esta pandemia en el mes de marzo, abril, mayo, más o menos para junio ya nos tocó salir. No existía vacunas, no existía nada. Entonces creo que fue uno de los primeros. Empezaron a jugar la vida ustedes. Claro, nos empezamos a jugar la vida y yo creo que fue uno de los primeros infectados de esa enfermedad, pero gracias a Dios estamos aquí todavía para conversar. Entonces, obviamente eso un poco nos incentivó, ¿no? Que estamos cumpliendo con el trabajo que teníamos que hacerlo. Bueno, se llevó casi alrededor de 2 años de clases virtuales, de entrega de fichas, hasta que este año lectivo iniciamos al 100% bueno, ya habíamos iniciado el año anterior, pero vino el levantamiento indígena de junio o julio me parece que era, y otra vez volvimos a la virtualidad. Luego ya terminamos el año en la virtualidad y este año hemos iniciado al 100%. Pero obviamente los estudiantes al venir a las aulas, primeramente tuvimos que hacer un diagnóstico total, de cómo ellos venían a las aulas en la parte académica. Era muy diferente el niño que recibió clases virtuales todos los días al estudiante o el niño que recibió fichas. Y existía también un elevado de niños que no recibieron nada. Obviamente porque se encontraban sectores demasiado alejados y situaciones así. Entonces, obviamente nosotros como institución del sector rural nos vimos obligados a realizar un diagnóstico, y ese diagnóstico nos obligó a replanificar los conocimientos, porque obviamente se trabajaba con un currículo priorizado, currículo nacional. Entonces nosotros tuvimos que adaptarnos a la realidad educativa. Y pienso que en los sectores rurales eso es lo que hay que hacer, ¿no? Adaptarse a la realidad, adaptarse al sector, y obviamente nos encontramos con varias falencias en el ámbito de lectura, en el ámbito de escritura, matemática más aún. Entonces obviamente hemos terminado ya un primer quimestre y nos encontramos llenando esos vacíos, ¿no? Llenando esos vacíos de tal manera que puedan tener los estudiantes una base para continuar con la educación presencial. Esperemos, y digo ahora, no sabemos qué pueda pasar, esperemos que no volvamos a enfrentarnos nuevamente a un fenómeno como fue la pandemia, porque creo que sería
fatal para la educación que tengamos nuevamente, especialmente en los sectores rurales, para que volvamos nosotros a trabajar en el ámbito virtual. Sí, en los sectores urbanos hemos visto dificultades, ¿no? Hay un Incluso montón de dificultades. se habla de muchos profesionales, médicos, arquitectos que se graduaron en el ámbito virtual, ¿no? Claro. Nadie desmerece, pero sí es muy diferente ya estar en las aulas al ámbito virtual. Claro, por supuesto, sí. Bien, ahora, en el tema cognitivo, sí, con los estudiantes, con los niños sobre todo, sí. Digamos con los niños de inicial, ¿no? Sí, tendríamos que a los 6 años, a los 5 años están en inicial 1, sí, en inicial no, es así, ¿no? Inicial 2, Ya. ajá. Les tocó pasar estos 2 años virtuales y luego regresar a la presencialidad. Sí. ¿Cómo le escogió ya realmente ahí? ¿Los niños en qué nivel de madurez cognitiva estaban? Claro, obviamente los niños de inicial en los sectores rurales, a nosotros nos tocó como institución salir a buscar a los niños. Nos tocó ir a las casas a buscarles a los niños. ¿Para qué? Para que ellos puedan, ellos vengan, ¿no es cierto? Ellos vengan, Claro. que ellos primeramente asistan, porque obviamente no lo estaban haciendo, estaban solamente en sus hogares. Nosotros nos tocó salir a buscarles para que puedan primeramente llegar. Luego pues en inicial el niño aprende jugando, ¿no? Aprende saludos, normas de comportamiento. Nosotros somos una unidad educativa guardiana de la lengua materna, del idioma quichua, entonces van aprendiendo un poco de saludos y cosas así. Entonces pienso que con ellos el trabajo fue más de sus hogares con sus padres, quienes también tuvieron que convertirse en los facilitadores del conocimiento, ¿no? Entonces obviamente el niño de inicial, siempre un niño temeroso, un niño que viene con miedo, pero no existen muchas estrategias hoy por hoy que aplican las maestras de inicial. Yo admiro el trabajo de las maestras de inicial, porque a veces nosotros con los hijos de uno no se tiene paciencia. Imagínense con 25 niños, cada niño un mundo diferente, ¿no? Y poder trabajar con esos niños. Y obviamente, como digo, en el sector rural hemos tenido el apoyo y el respaldo del padre de familia que ha facilitado un poco el ámbito de la reinserción de los niños de inicial. En el ámbito cognitivo, en el ámbito emocional, en el ámbito psicológico, siempre van a tener un poco de inconvenientes, ¿no? Porque estaban acostumbrados a estar en su casa, sentados frente a una computadora, frente a un celular, los que podían, los que no, pues obviamente jugando, haciendo alguna actividad, y ahora pues venir al aula y encontrarse, bueno, también fue un cambio para ellos, ¿no? Porque obviamente en su casa de pronto con sus hermanos, con sus primos, y ahora pues ya vienen a estar con otros niños. Entonces aquí es importante el trabajo que realiza las unidades de apoyo a la inclusión de los distritos educativos, que también tenemos nosotros un profesional en la institución. Es importante el trabajo que realiza el departamento del DESE. Obviamente son un puntal fundamental para que podamos trabajar en el ámbito emocional, en el ámbito psicológico, especialmente de los niños que tienen alguna situación que como docente se va detectando para ir paliando los problemas que vamos encontrando, ¿no? Entonces obviamente, como digo, en los sectores rurales el respaldo que nosotros tenemos siempre va a ser los padres de familia. ¿Y cómo se está pudiendo nivelar en el caso de ustedes el tema de los conocimientos? Claro, no sé, hay algunas voces, sí, que escuchaba de algunos profesores, y aquí en los centros urbanos se planteaban algunas voces que los estudiantes finalmente adquirieron el conocimiento en un 50% de lo que generalmente se adquiere a nivel presencial. ¿Con qué nivel de conocimientos han llegado los estudiantes donde ustedes? Obviamente, como le digo, nosotros tuvimos que hacer una evaluación diagnóstica no convencional, ¿no? Porque cada año lectivo se hace una evaluación diagnóstica para ver en qué nos quedamos y continuar. Claro. A nosotros nos tocó regresar, o sea, Claro. el niño de pronto desde segundo, tercero, cuarto de básica, a ver cómo está en el ámbito de lectura, en el ámbito de escritura. Y eso, como le comenté, nos obligó a replanificar. Sí, a replanificar. Tenemos la posibilidad nosotros en los sectores rurales de replanificar con el afán de que vayamos llenando, ¿sí? Llenando esas brechas. Es muy complicado, porque a veces si nosotros a veces siendo adultos tenemos, no, yo ya eso no aprendí, yo quiero
pasar, quiero ver alguna otra cosa diferente, pero yo les he dicho, por ejemplo, a mis estudiantes, ¿no? Yo doy la asignatura de Educación para la Ciudadanía, Sociología y, bueno, fui el rector de la institución también algún tiempo antes de la pandemia. Entonces siempre converso con mis estudiantes a ver primeramente, o sea, qué es lo que ellos quieren aprender. Son asignaturas de cultura general, claro, ¿no? Pero no podemos decir lo mismo de matemática, por ejemplo. No podemos decir lo mismo de lengua y literatura, donde el niño aprende a leer, a escribir. Entonces, obviamente, pero hay más como un hilito conductor que se necesita que se vaya. Exacto, porque si yo me salto un proceso ahí, ya seguimos pasando los años y sigue habiendo problemas y dificultades, ¿no? Entonces ahí están trabajando. Ahora se ha implementado dentro del currículo los talleres. Entonces nosotros hemos hecho, obviamente tienen sus horas de lengua y literatura, se me ocurre 5 horas de lengua y literatura en octavo, y aparte tiene el taller de lectura. Eso hemos hecho nosotros. Tenemos las 5 horas de matemática, las 3 horas de matemática, y tenemos el taller de matemática. Entonces, para ir ahí fortaleciendo, y bueno, como digo, ya depende también de iniciativa de los docentes, vienen trabajando un poco de juegos. Nosotros, es para mí bonito ver a los muchachos del colegio aprendiendo el ajedrez, por ejemplo. Es un juego muy importante que obviamente le ayuda mucho al estudiante a ir desarrollando el ámbito cognitivo. Entonces son así estrategias que van aplicando los docentes para ir llenando. Que se van a subsanar al 100%, eso es muy complicado porque también tenemos presiones y exigencias que tenemos que cumplir con los currículos, ¿no es cierto? Exacto, claro, porque es como un doble trabajo, ¿sí? Tratar de llenar los vacíos, pero al mismo tiempo ir avanzando, llenando el currículum, porque eso es lo que exige la normativa. Claro, ir avanzando, ir cumpliendo con el currículo. Entonces obviamente tenemos que ir viendo. Tenemos también algunos estudiantes que tienen necesidades educativas especiales. Entonces para ellos también tenemos que hacer también una planificación diferente. Como digo, tenemos el respaldo de la Unidad de Apoyo a la Inclusión y vamos pues haciendo adaptaciones curriculares de tal manera que los niños, obviamente si estamos trabajando, se me ocurre un tema de Educación para la Ciudadanía, la plurinacionalidad, ¿no? Mientras trabajamos con ellos, el asunto de las luchas sociales, el asunto de cuándo nacen los derechos de los pueblos y nacionalidades, con el muchacho que tiene capacidades diferentes vamos haciéndole pintar o dibujar la vestimenta indígena, por ejemplo, ¿no? Para que no se vaya desdibujando el asunto del conocimiento. Entonces, obviamente va a ser muy complicado, ¿no? Hoy hablamos de la promoción pandemia, le dicen. ¿Por qué? Porque obviamente van a tener un poquito de vacíos en la parte educativa, ¿no? Van a tener un poco de vacíos. Obviamente, como digo, todo va a depender de cómo vayamos asumiendo el rol del docente, no solamente ahora, sino en lo que nos viene. Porque obviamente los niños que ahorita entran a inicial, en la presencial, si ya no tenemos otro capítulo de estos de pandemias, van a continuar con su educación normal. Pero tenemos los estudiantes que casi por más de 2 años pasaron en el ámbito presencial. Tenemos ya bachilleres, 2 promociones de bachilleres de la presencial, tenemos, bueno, algunas situaciones. Entonces, nosotros estamos tratando de, con esto de los talleres, irle dando a los estudiantes la posibilidad de que vayan nivelando sus conocimientos. Como le digo, es un trabajo muy complicado, pero bueno, vamos a ver, esto nos va a dar resultados no a corto plazo, no de pronto a mediano, a largo plazo. Iremos viendo si la implementación de estos talleres nos dieron la posibilidad de ir subsanando las brechas educativas. Claro, ahora ya lamentablemente se nos va acabando el tiempo. En el tema tecnológico, ¿sí? ¿Cómo están? O sea, ya entenderíamos que todos de cierta manera nos adaptamos a recibir clases vía Zoom o vía estas plataformas, pero también empezamos a tener o empezamos a recibir un montón de información que no la sabemos digerir, o que los adolescentes o los niños todavía no la saben cernir, ¿no? Sí, ni nosotros los padres a veces podemos eso. ¿Cómo se está tratando ese lado ahí? Sí. Bueno, yo creo que hoy con la facilidad del internet existe un sinnúmero de información, ¿no? Mucha de esta información basura, que lo único que hacen es confundirle más a los jóvenes, ¿no? Claro. Obviamente nosotros hemos aplicado, tenemos un convenio con la Universidad Católica del Ecuador, que ellos nos están enseñando a utilizar las redes sociales como el Facebook y el TikTok para ámbitos educativos. Entonces obviamente
Qué bueno, personalmente en mis horas de clase estamos trabajando con el TikTok, ¿no? Mis estudiantes ya son de bachillerato, como que se asombran, ¿no? Que el TikTok no es solamente para ámbitos de entretenimiento. Digo, a ver, vamos a explicar, ahora nos toca hablar acerca del control social, del estatus social, la estratificación de la sociedad, pero vamos a hacer un TikTok de 3 minutos, en grupos de 3 muchachos, cada uno 1 minuto. Pero tengo que verles a ustedes, ahí si me ponen fondos, efectos, lo que ustedes quieran, pero tienen que estar ustedes. Pero no vamos a subir, ¿cómo que no? A mí me mandan el link para yo calificarles y tiene que estar subido y si en el momento de la evaluación quiero ver un video que hicimos al inicio del trimestre y ya no está, pues iremos disminuyendo la calificación. Bueno, hay que ir en ese aspecto, ¿no? Porque obviamente usted entra en Google, pone cualquier tema, enter y aparece. Salen 10.000 opciones. 10.000 opciones, sea bueno, sea malo, aparece. Hoy nuestros niños saben, mi hijo que tiene 2 años maneja el celular. Claro. Mi hija que tiene 7 años y a juegos que yo ni siquiera tengo idea, ya cogen el teléfono, ¿no? Sí. No se diga a los adolescentes. Claro. Entonces vamos nosotros viendo que estamos ya quedándonos un poco, ¿no? Entonces eso, en el ámbito educativo es importante que nosotros vayamos autopreparándonos, que vayamos siguiendo cursos, porque si nos quedamos, nuestros estudiantes nos pasan por encima. Nos pasan por encima. Y lo más importante, tenemos que desde las aulas, desde los hogares, enseñarles qué información es la que tienen que ellos tomar para poder enriquecer sus conocimientos. Porque, claro, como digo, ya no depende solamente de la escuela, ¿no? Sino también ya de los hogares. Porque obviamente, si nosotros, desde como padres de familia, nosotros como docentes pasamos todo el tiempo en el celular, ¿con qué ejemplo vamos nosotros a nuestros hijos o a nuestros estudiantes decirles, vean, el teléfono es malo? No es totalmente malo, ¿no? Pero si no lo sabemos dar el uso adecuado, pues obviamente se va a convertir en un punto rojo que después nos puede dar peores problemas que la pandemia, pienso yo, porque un joven que está viendo el ámbito de crónica roja, incluso hablando de pornografía y cosas así, es un muchacho que se va desarrollando dentro de un ambiente diferente y obviamente puede tener otras tendencias luego cuando ya crece, ¿no? Claro, sí. La última pregunta antes de acabar esta conversa, el tema de la lectura, sí, que eso es importante. Claro, ahora hay ya libros digitales, no podemos tener ese acceso, pero yo suelo decir que no es lo mismo, ¿no? Sí, siempre es preferible tocarle o leerle al libro, como decía un amigo. ¿Cómo se está fomentando eso ahí? Claro, obviamente el hábito de la lectura. Claro, obviamente, como te manifesté, Beto, nosotros estamos trabajando con talleres. Estos talleres pues se van planificando de tal manera que se elabora un proyecto, ¿no? Un proyecto en donde nosotros un proyecto interdisciplinar, porque le inmiscuimos todas las asignaturas. Entonces aquí nosotros vamos viendo y vamos entregando al estudiante textos, por ejemplo, estamos volviendo un poquito al pasado para aprender a trabajar lo que son fichas mnemotécnicas, fichas bibliográficas, que ya prácticamente estaban desaparecidas, ya muchos ni los profesores actuales sabrán de qué se trata. Entonces estamos volviendo un poco a eso, ¿no? Que el estudiante, a ver, por ejemplo, yo también tengo la suerte de trabajar en el taller de lectura, tiene su libro y vamos a poner un plazo, un mes. Y en el mes entregamos la ficha mnemotécnica, la ficha bibliográfica y intercambiamos con los estudiantes, con los mismos compañeros. Vamos intercambiando y luego del otro mes vamos intercambiando. Mi idea es que al final de los 5 meses de ese trimestre, los muchachos hayan leído no menos de unos 4 libros. Claro que no son unos libros inmensos, ¿no? Porque si le damos un libro, eso también es pedagógico. Claro. Un libro animado, un libro que tiene también algunas imágenes para que los muchachos también se interesen, y temas, se les ha puesto temas, por ejemplo, un libro muy, muy conocido que es A la Costa, ¿no? Es una novela ecuatoriana que es Ariel Juvenil, hay en la biblioteca de nuestra institución. Entonces leen 7 lunas, 7 serpientes, Huasipungo, y bueno. Son libros que estamos recuperando, ¿no? Yo veía en la biblioteca un libro, me acordaba del escolar ecuatoriano, por ejemplo, un libro que tenía todas las asignaturas. Entonces ahora los muchachos, obviamente el Estado nos da unos textos que a la larga sirven también, ¿no? Pero obviamente nosotros tenemos, como digo, siempre que adaptarnos a la realidad. Claro, es importante, sí. Porque bueno, sí, o sea, creo que aquí lo único que nos queda es que realmente el Estado invierte en educación. Eso es lo único que nos va a poder sacar de los problemas que tenemos del subdesarrollo. Creo que hay que valorar también el trabajo que hacen los maestros,
en el sector rural, como nos decía el licenciado Laverde, es más complejo todavía, ¿no? En realidad, claro, o sea, ahí hay otras realidades totalmente distintas a las que tenemos acá en el sector urbano, y eso también que hay que saber reconocer, hay que saber felicitar, ¿sí? Y ese felicitar y ese reconocer implica también de parte del Estado darle presupuesto, ¿sí? O sea, hay que darles presupuesto, sí. Me alegra mucho oír esto que está volviendo al tema de la lectura, ¿no? Sí, con estos libros, es la única forma, sí. Ahí también creo que debería haber un compromiso de parte de los gremios de los maestros, ¿no? Nosotros aquí hemos hablado mucho de eso. Claro, porque también el tema de la enseñanza es a través del ejemplo. Del ejemplo. Sí, entonces, claro, si yo no leo, sí, está poco complicado, o sea, si yo como maestro no leo, poco complicado que yo pueda transmitirle eso a mi estudiante, ¿no? O sea, es lo mismo que en la casa. Si yo como padre no leo, poco complicado que mi hijo empiece a tener el hábito de la lectura. Pues esto es bueno, así es que yo resalto y me alegro mucho de haber tenido este espacio, haber invitado a Emerson para poder conversar. Esto creo que nos alienta así, a todos a seguir, a valorar el trabajo que hacen los profesores. Los profesores son fundamentales en la sociedad, son realmente fundamentales en nuestra sociedad. Así es que Emerson, gracias y esperemos que no sea la última, así como más bien comprometeré para que podamos seguir conversando esto con usted, con sus demás compañeros, porque claro, si hay que preocuparnos el tema de, hay esta generación de estudiantes, sí, por ejemplo, que se graduaron virtualmente, ¿no? Es decir, hay el problema con los niños. Ayer yo estaba precisamente en una reunión de mi hija, y nos hacían el comentario, claro, hubieron niños o adolescentes que entraron al primero de bachillerato, ¿sí? Y se vuelven a topar después de 2 años nuevamente, claro. ¿Sí? Y ya hay problemas aquí, ¿sí? O sea, aquí en la parte urbana, si no se diga en la parte rural, el tema de la conectividad, por ejemplo, eso creo bastante es complicado, el tema de la migración. Y varios síndromes también. Ahora hay jóvenes que no quieren sacarse la mascarilla ya para nada, y no quieren ni salir de su casa sin mascarilla. Son los miedos, claro, o sea, sí, estas fobias que se ha ido... Y eso nos toca paliar desde la casa y desde la institución educativa. Claro, no por supuesto, más. Sí. Así es que tiene que ser un trabajo para toda la sociedad. O sea, esa trilogía de padres de familia, alumnos y profesores tiene que fortalecerse aún más. Sí, tiene que realmente fortalecerse, y hay que procurar que todas estas generaciones, estos niños y niñas que han pasado por este proceso, hay que fortalecer, porque es cierto, hay vacíos, o sea, hay vacíos, y esos vacíos de alguna manera hay que tratar de llenarlos en este tiempo mientras están todavía en las unidades educativas, porque esos vacíos después van a causar vacíos en la universidad, van a traer problemas, sí, o sea, por tanto es grave. Que hay que trabajar en conjunto. Es que Emerson, gracias, éxitos, Beto, y felicitaciones. Muchas gracias también, Beto, por la oportunidad. Las veces que ustedes deseen, bueno, podemos conversar también de otras temáticas. Obviamente la idea, como digo, siempre es no invisibilizar el trabajo que se viene realizando. Uno por tiene supuesto, que dar a conocer, y obviamente a veces los sectores rurales somos como que no tenemos la posibilidad de dar a conocer lo que venimos haciendo, ¿no? Y obviamente, y si eso sirve para que se pueda replicar en otras instituciones, nosotros orgullosos y seguiremos al frente con esta labor difícil, la menos gratificante, como yo diré, la educación, pero pienso que la que más nos enriquece y nos llena. Claro, así es. Gracias, Emerson. Éxitos. Con toda la audiencia del Destornillador, nos volvemos a ver en unos minutos con nuestra segunda entrevista. Como siempre les digo a todos, un abrazo y cuídense. Buenos días. Desde la Jefatura de Tránsito Provincial de Cotopaxi queremos hacerles extensivos unas pequeñas recomendaciones para que nuestros ciudadanos tomen en consideración en este feriado por carnaval. Muy buenos días, mi nombre es Edison Patricio Molina Tomato, cabo segundo de la Policía Nacional. Al momento pertenecemos a la Dirección Nacional de Tránsito en el Departamento de Educación Vial. Estamos lanzando la campaña Yo Vivo Sin Accidentes de Tránsito, educamos para salvar vidas. Queremos darles unas recomendaciones para que nuestro viaje a distintos lugares de nuestro país en este periodo de carnaval sea seguro y placentero. Una de las recomendaciones es que utilicemos el cinturón de seguridad todos los ocupantes del vehículo,
que siempre que estemos conduciendo no hagamos uso del celular, respetemos los límites de velocidad. Previo a realizar un viaje a diferentes lugares de nuestro país, realicemos una revisión completa del vehículo con la finalidad de evitar algún percance o siniestro vial. Adicional a eso, queremos darle a conocer que la mayor problemática que tenemos es el consumo de bebidas alcohólicas y conducir los vehículos. En este caso, el Departamento de Seguridad Vial les damos a conocer que en el artículo 385 del Código Orgánico Integral Penal es el artículo en el cual sanciona la privación de la libertad de los conductores, ¿sí? Si una prueba de alcoholemia tenemos un resultado de 0.30 hasta 0.80 gramos de alcohol por cada litro de sangre, estipula que la sanción del señor conductor será de 5 días, la reducción de 5 puntos en la licencia de conducir, la multa de un salario básico unificado del trabajador en general, y en este caso también se procede a la retención del vehículo por el lapso de 24 horas. Y si la prueba de alcotest tenemos un resultado desde 0.81 gramos hasta 1,2 o 1.20, la sanción que está estipulada en el artículo 385 hace referencia de que la privación de la libertad es de 15 días, la multa económica de 2 salarios básicos unificados del trabajador en general, la reducción de 10 puntos en la licencia de conducir y de igual manera la retención del vehículo por el lapso de 24 horas. Si el examen de alcotest o la prueba de alcoholemia nos da un resultado de 1.20 gramos de alcohol por cada litro de sangre hasta la cantidad que pueda dar el dispositivo alcotector, la sanción que esté marcada normativamente indica que son 30 días de privación de la libertad, la multa de 3 salarios básicos unificados del trabajador en general. En este caso no se aplica la pérdida de puntos, pero sí una vez que el conductor recupere la libertad, se suspende su licencia de conducir por el lapso de 60 días. Y de igual manera se procede a la retención del vehículo por el lapso de 24 horas. En el caso de transporte público, liviano, carga mixta, comercial, la tolerancia de alcohol es 0. ¿Qué quiere decir? Que un examen de alcotest tiene que darnos 0.0 gramos de alcohol en unos conductores de vehículos de transporte público. Sí, en el inciso número 2 del artículo 385 hace referencia a que la sanción a los conductores que se les detecte conduciendo vehículos a los antes referido es de 90 días de privación de la libertad y la pérdida total de los 30 puntos en su licencia de conducir. Y de igual manera es la retención del vehículo por el lapso de 24 horas. En el caso de que un conductor se encuentre inmerso en un accidente de tránsito bajo el efecto de estado de embriaguez, pues la normativa legal de nuestro Ecuador hace referencia a que puede tener una sanción de 10 a 12 años de privación de la libertad y la revocatoria definitiva de la licencia de conducir. Entonces estas son las sanciones que puede incurrir un conductor que sea detectado conduciendo un vehículo bajo los efectos del alcohol. Es los parámetros que les damos a conocer y un mensaje que estamos concientizando dentro de la provincia de Cotopaxi, el Departamento de Educación Vial de la Policía Nacional conjuntamente con la Dirección Nacional de Tránsito. Muchísimas gracias y un fraterno feriado a todos los ciudadanos en los lugares que se dirijan. Siempre la Policía Nacional estaremos prestos las 24 horas del día, los 365 días del año, realizando la seguridad vial y sobre todo la seguridad ciudadana que todos los ecuatorianos anhelamos. Muchas gracias. Tu contribución aporta al desarrollo de nuestro cantón. Construimos el primer parque temático de La Tacunga, un espacio de recreación para los ciudadanos con más de 73 hectáreas de extensión. Sin duda, este será el nuevo lugar de esparcimiento en nuestro cantón. Si conduces por este sector, circula con precaución. Municipio de La Tacunga.
Si estás pensando en un lugar en donde pasar tus mejores momentos y reencontrarte con la naturaleza junto a tu familia, Hostería Molinos de San Juan es tu mejor opción. Ven y disfruta de las mejores instalaciones. Contamos con restaurante. También podrás celebrar los mejores momentos de tu vida y crear tus propios recuerdos. Los mejores vinos. Además, disfruta de nuestras piscinas, área de juegos para todos los integrantes del hogar, creando tu propia aventura. Áreas verdes para realizar reuniones al aire libre, campamentos junto a tus amigos y muchas aventuras más. Porque si quieres convivir con la naturaleza, esta es tu oportunidad, porque en Hostería Molinos de San Juan te ofrecemos la mejor gastronomía en nuestro restaurante La Piedra. Además, conoce parte de nuestra historia. Te ofrecemos alojamiento en nuestras cómodas y modernas cabañas, porque en Hostería Molinos de San Juan lo encontrarás todo en un solo lugar. Te esperamos en el Cantón Pujilí, vía Aicinche. Consultorio Médico Virgen de la Merced, del Dr. Washington Mazapanta, especialista en emergencias y desastres. Atención especializada en pacientes con problemas respiratorios, hipertensión arterial, hipotiroidismo, diabetes, dolor de precordiales, dolor abdominal, gastroenteritis, heridas, fracturas, apendicitis, problemas de vesícula, pediatría, adultos mayores, colocación de sueros y curaciones de heridas. Atención oportuna las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Estamos ubicados en la calle Gustavo Iturralde, 167 y Calixto Pino. O puedes comunicarte al 09 95 36 16 06 o al 09 87 85 00 49. Consultorio Médico Virgen de la Merced, del Dr. Washington Mazapanta, especialista en emergencias y desastres. Vecina, le cuento que abrí un negocio y quiero sacar la licencia única de funcionamiento. Dicen que con eso ya me ayudan a promocionar mi negocio desde el municipio. Sí, vecinita, vamos, le acompaño. Pero debe tener todos los papeles que le piden en la Dirección de Turismo. Por ejemplo, solicitud de licencia única, copia del RUC, pago de la patente y otros más. Ya, vecinita. Verá, tengo varios papeles que me pidieron, solo hay que dejar en el municipio. Eso es todo, vecina. Vamos.